Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información, donde vamos a hacer primero un pequeño recorrido, repaso por lo que ocurre en algunos lugares de América Latina, donde se han aplicado en los últimos años o en los últimos meses recetas neoliberales duras y vemos las consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre en Ecuador? Donde veíamos hace nada, 2 días, cómo en un canal de televisión entraban, vamos a decir, parte de esta mafia de delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico, apuntaban con un cañón, con armas largas al presentador. No solamente eso, tenemos varios mensajes en la red X que realmente, bueno, asombran, ¿no? Ale Loucau nos dice, denuncian que grupos armados ingresaron en la Universidad de Guayaquil e intentan secuestrar a personas. Y el Ministerio de Educación implementa las clases virtuales debido a la ola de violencia, no solamente en algunas escuelas de los lugares cercanos a las cárceles, donde han ocurrido los motines, asesinatos, mucha gente muerta, tanto de funcionarios como de presos, sino también en otros lugares de Ecuador. ¿Y cuál es la conclusión que se saca de todo esto? Bueno, algunos culpan directamente a la dolarización, a que se ha dado manga ancha o que se ha dejado actuar al narcotráfico. Es decir, mano dura. Lo que necesita ahora el país es mano dura y se resuelve. Pero yo creo que detrás de todo eso hay que hacer una reflexión un poquito más profunda, ¿no les parece? Elena Villar, esta gran corresponsal de Russia Today en Washington. Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina con el presidente Rafael Correa. Ay, algunos les entra la nostalgia. Hoy es uno de los más inseguros de todo el mundo. ¿Qué pasó? El viraje a las políticas neoliberales de gobiernos doblegados a Estados Unidos. ¿Quieren un ejemplo de fracaso de la libertad? Pues ahí lo tienen. Lázaro, bienvenido. Sí, un saludo como siempre cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que, bueno, están atentos a lo que nosotros analizamos, lo que exponemos. Y aquí tenemos un ejemplo más, si hiciera falta, de lo que son las políticas neoliberales del capitalismo en la región, sometido o subordinado siempre al Departamento de Estado y la Casa Blanca. Es una realidad. Y entonces, cuando hablan de democracia, cuando hablan de libertad y cuando intoxican a la opinión pública y a través de las matrices de opinión que sostenidamente divulgan, ¿para qué? Para mantener su estatus, para mantener su dominación desde el Departamento de Estado y todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, hay que decir en general, porque es algo habitual. Esto que ocurre en menor o mayor grado es habitual en los países de América Latina. Ahí está la injerencia de Estados Unidos. Cuando usted tira del hilo, ve quién está detrás de todo esto. Está Estados Unidos. ¿Quién se beneficia de todo esto? Estados Unidos. Y desde luego, ese es el modelo. Ese es el modelo que dicen que es el modelo democrático, de libertades, pero libertades ¿para quién? Modelo para Cuba, es el que Sí, proponen sí, para Cuba. sí, el modelo efectivamente que proponen para Cuba, pero libertades ¿para quién? Entonces ahí tenemos un ejemplo de por qué la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría del pueblo cubano lucha día a día por defender las conquistas sociales que trajo la revolución al país. Porque Cuba, antes del 1 de enero de 59, era uno más en América Latina y el Caribe. Uno más, golpes de Estado, represión, criminalidad, marginación, Pobreza extrema, pobreza extrema. analfabetismo. Eso era Cuba. Entonces, cuando desde no solo de Estados Unidos, sino de los peones serviles a los intereses de Estados Unidos, esos odiadores, toda esa partida de alimañas que tratan de doblegar la voluntad
colectiva de un pueblo revolucionario, pues se estrellan una y otra vez con la realidad. La realidad es que América Latina tiene ese mal. ¿Cuál es el mal? Estados Unidos. Y es un mal a nivel global, pero vamos a centrarnos en América Latina y el Caribe. El mal, Estados Unidos y las políticas que en no pocos casos obliga a Estados Unidos a establecer en los países de la región. Entonces, aquí vamos a ver cómo termina esto, cómo termina toda esta... Y sobre todo el papel de los medios de manipulación y desinformación masiva en casos como esto. Ya pasó, bueno, todavía no hay lo de Perú, por ejemplo. Es que si usted analiza todo... Casi represión, eso es lo que se nos ha olvidado decir antes. Una intensa represión. Represión y además... Perú con más de 60 muertos. 60 manifestantes y 60 muertos provocados, ¿por qué? Por la fuerza represiva de Perú. El ejército, la policía, en fin. Pero hay que ver cómo se refleja eso en los medios de aquí occidentales. Luego dicen que hay en Cuba represión, Dios mío. Que dicen ellos y algunos, bueno, vividores, ¿no? Vividores que ahora aparecen de directores de cine, intelectuales... que dicen que han tenido algún tipo de problema en Cuba y ahora están tratando de vivir de una censura inventada y hablando de la gran represión que hay en Cuba. Que nos hablen de Ecuador, de Perú o de Argentina para saber lo que es la verdadera represión. Varios mensajes más que analizan en la cuenta X, antiguo Twitter, esta situación en Ecuador. Pablo Iglesias. Caos en un Ecuador destruido por el neoliberalismo y la corrupción. Tras los éxitos sociales y económicos de Correa, los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno, Lasso y Noboa que le sucedieron han sumido al país en el desorden y la desigualdad. Y Marco Teruggi, argentino, dice: la crisis en Ecuador es el corolario del regreso del neoliberalismo, el avance de grupos narcos locales y transnacionales, cambios en las rutas de la droga, corrupción y complicidad estatal. El mismo Lasso, presidente destituido, el último presidente, fue acusado por vínculos con el crimen organizado. Triste realidad. Y bueno, desgraciadamente, tras una época realmente floreciente en Ecuador, en la que, por ejemplo, hubo una emigración hacia atrás, es decir, hubo miles de personas, ecuatorianas, migrantes, que vinieron a Europa tras las crisis anteriores. En la época de Correa hubo una oleada de regreso de muchísima gente a su país, porque vieron oportunidades económicas, de avance social, de programas sociales en su país, sobre todo en la educación, que avanzó muchísimo en la parte universitaria, por ejemplo. Vieron oportunidades. Nosotros incluso tenemos en el equipo de Cuba Información a personas bueno, nuestro gran amigo Víctor, bueno, que está allí, que regresó a Ecuador. Y sin embargo vemos ahora un país absolutamente destruido, ¿no? ¿Y destruido por quién? Por un traidor llamado Lenín Moreno, que llegó al gobierno con los votos del éxito de Rafael Correa, también un grave error, indudablemente, de Rafael Correa y de su equipo al nombrarle como candidato. Error de todos, porque desde aquí también tuvimos nuestra parte de apoyo, ¿no? En su momento, cuando fueron las elecciones, y que dentro del gobierno hizo un viraje absoluto hacia la derecha. Fue la persona que entregó a Julian Assange, ese preso político, periodista, al que le han violado todos sus derechos, torturado, que lleva años encarcelado por Estados Unidos, por Reino Unido y por Estados Unidos. Y ese traidor es el culpable de todo lo que pasa ahora. Sí, ahí comenzó a gestarse la tragedia. Es realmente muy triste, un país con recursos, con posibilidades de desarrollo, pero está, bueno, atrapado también. Hay que ver el papel y el peso que juega las mafias, ¿no? Las mafias, y ya el hecho que este expresidente lo hayan acusado, esté acusado de vínculo con el narcotráfico, pues ya podemos imaginar el escenario político, económico, social
que impera en el Ecuador. La República de Ecuador, un país hermano latinoamericano, realmente con mucho, con amor, porque hay que decir que cuando uno habla con ecuatorianos, como bueno, cualquier persona de la región, pues, y habla con conciencia de lo que está ocurriendo, a veces siente el amor hacia la patria grande, como decían los próceres libertadores, pues está presente en la mayoría del pueblo llano, del pueblo que sufre, el pueblo humilde. Y estas cosas pues nos alertan de que no podemos descuidarnos. O sea, las personas que piensan que es posible, que un mundo mejor es posible, pues no podemos descuidarnos. El caso de Cuba, el pueblo de Cuba no puede descuidarse ante esta avalancha de hechos, porque ha sido encadenado. Hay que ver, si hacemos un poquito de historia, lo que sucedió en Chile antes de asumir la presidencia Boric, el actual presidente, en Perú, Ecuador, también en Centroamérica. En fin, hay una ebullición de hechos que tienen que ver también con, digamos decir así, la pataleta del imperialismo norteamericano, que está en sus horas bajas, aunque no lo parezca, y entonces todo este movimiento donde una golpista, se apoya una golpista, en el caso de Perú, en Bolivia, lo mismo, otra golpista se apoya. ¿Quién lo apoya? Estados Unidos. Actúan con impunidad porque saben que tiene el apoyo de Estados Unidos, que está detrás de todo esto. Entonces, pueblo de Cuba, hay que decir que alerta y no se dejen confundir ni engañar nadie, porque el imperialismo en su frenesí por retomar su papel, su dominio hegemónico, pues está detrás de todo lo que suceda y vemos que lo que sucede no es beneficioso para los pueblos, no enaltece o no mejora la vida de los pueblos, todo lo contrario. El neoliberalismo, como parte del capitalismo, esta versión, el neoliberalismo no está aparte, el neoliberalismo no está ajeno ni aparte del sistema capitalista, está dentro de él y ya vemos lo que ocurre. Bueno, y Cuba, además, en estas horas tan difíciles para el pueblo cubano, para su economía, se han anunciado alzas importantes de precios en la gasolina, en la electricidad y en los combustibles en general, y que indudablemente pues tendrán un resultado también en el alza de precios de otros productos, en una situación de bloqueo máximo por parte de Estados Unidos, de sanciones que no se levantan, de presión por todos los sitios, y en el que sencillamente pues el Estado tiene que tomar determinadas medidas muy dolorosas, que nadie quiere, pero son pues con el objetivo indudablemente de salir adelante de esta situación tan dura, ¿no? Situación dura, pero que también tenemos que compararla, ¿no?, con lo que ocurre en otros lugares de América Latina, como Argentina. Nos dice el necio: no es Cuba, no es Venezuela, no es Nicaragua, es una cola para obtener gas para cocinar en la Argentina de Milei, pero el chabón de Twitter sigue diciendo que ahora son libres en Argentina. Bueno, hay una cola gigantesca de personas para acceder a un gas que al parecer era un poquitín más barato en un lugar, ¿no? Bueno, pasamos, yo diría, al aspecto más positivo y más solidario desde el punto de vista de un mandatario latinoamericano. Ahí está Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y que yo creo, como ningún otro, quizá con la excepción de Nicolás Maduro, como ningún otro, ha dado pasos importantes, no solo dialécticos, no solo retóricos, sino prácticos, para tratar de llegar con el mensaje de que se acabe con el bloqueo a Cuba hasta Washington, hasta la Casa Blanca, hasta el propio Joe Biden. Y leemos
un mensaje en la red X del propio gobierno de México que dice: en coordinación con el gobierno de Estados Unidos implementaremos 4 medidas para atender las causas de la migración. Bueno, en este mensaje parece casi como que el gobierno de Estados Unidos estaría aceptando las propuestas de México. No sé si hay algún error de redacción. Ojalá me equivoque y ojalá sea real, porque dice que las propuestas del gobierno de México que supuestamente implementaría el gobierno de Estados Unidos son impulsar el plan de desarrollo y el bienestar para toda la región de los países emisores de migración fuerte a Estados Unidos, regularizar a 10 millones de migrantes, retirar las sanciones económicas a Venezuela y suspender el bloqueo a Cuba. Bueno, dentro de este paquete de medidas del Gobierno de México, de propuestas claras, prácticas para reducir drásticamente el drama de la emigración fuerte, de la crisis migratoria de Estados Unidos, una de ellas es acabar con el bloqueo a Cuba y con el bloqueo a Venezuela. Bueno, yo creo que esto es valentía política, ¿no? Sí, pero es realismo político, porque está yendo al corazón del problema. Sí, cuatro puntos que, si lo analizamos bien, efectivamente ahí está reflejado un alto por ciento de la emigración latinoamericana, caribeña hacia los Estados Unidos. Hay que decir que, bueno, es el país más rico, el más poderoso, el país donde hay una política diseñada hacia la región que provoca la inmigración. Y ahí está, en esos 4 puntos está bien reflejado. Yo creo que son puntos cardinales que si Estados Unidos lo acoge y la letra y el contenido de esos puntos lo lleva a cabo, pues pudiera ser mucho por evitar ese drama que es la inmigración irregular. Pero hay que decir que ahí está también presente, José, el cinismo de Estados Unidos, la hipocresía de Estados Unidos. Ahora se preocupan por el tema migratorio. Cuando ellos lo provocan. Cuando ellos lo provocan. Y particularmente en el caso de Cuba, Estados Unidos durante muchos años ha estado estimulando la inmigración ilegal hacia su territorio de personas cubanas. Es así, desde la administración hablo de memoria, de la administración de Johnson, cuando Kennedy suspendió los vuelos hacia Cuba y desde Cuba hacia Estados Unidos, y empezó, claro, si se suspenden los vuelos, pues ahí empieza una inmigración ilegal. Cuando esa inmigración ilegal servía a los intereses propagandísticos de Estados Unidos, se alentó. Y cogió la administración Johnson y siguió alentando. Claro, y el fenómeno llegó a un punto tal que era un problema para la seguridad de Estados Unidos, para las tropas guardafronteras, todo. Entonces tuvieron que hablar con Cuba y sentarse en una mesa de negociaciones para regularizar eso. Pero bueno, durante muchos años la inmigración ilegal estuvo alentada desde los propios Estados Unidos con la política de refugiados, es decir, que las personas que iban de forma ilegal a Estados Unidos, llegaban a la playa, pues era un refugiado y ya tenía un estatus diferente a el resto de la inmigración de América Latina, incluso del mundo, porque hay que recordar que Estados Unidos ha privilegiado la salida, incluso y politizado la salida, la inmigración de Cuba hacia Estados Unidos, al otorgar al año, por ejemplo, la posibilidad de tener una residencia permanente, una serie de ventajas sociales que no la tenían ningún otro ciudadana de la región, y desde luego la creación en 1965 a 66, ¿cómo se llama esto? Ley de ajuste. La ley de ajuste. Esa ley de ajuste en la cual todo el que llegaba ahí tenía la posibilidad a los 5 años de residir, de tener la residencia, digamos, en el país más poderoso y más rico. Ley de ajuste cubano que sigue en vigente, aunque la política de pies secos, pies mojados, es decir, tocar
tierra de Estados Unidos fue abolida por Obama, pero la ley de ajuste sigue y sigue privilegiando a la inmigración cubana para residir finalmente en Estados Unidos. Es un estímulo. Pero eso. Y entonces, no solo eso, la violación de los acuerdos al no dar las visas que se habían acordado. Sí, es un círculo perfecto. Primero aplicas no solamente el bloqueo, sino 200 y pico sanciones, muchas de ellas en plena pandemia. Además, estimulas, porque sabes que hay una ley, el migrante sabe que hay una ley que le puede beneficiar. Desde luego, hay dentro de Estados Unidos toda una red de ayudas sociales, etcétera, más las familias de muchas personas, ¿no?, que ya están en Estados Unidos. Bueno, pues indudablemente no hay más que sumar 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas veces de la necesidad de que Cuba recupere el turismo, de que se alcancen las cifras de hace unos años, porque es una fuente de ingresos con la cual pues la economía cubana en todos los órdenes y, por ejemplo, en el presupuesto público para los programas sociales, pues se recuperaría notablemente, ¿no? Mejorarían la calidad de la salud pública, de la educación, etcétera, etcétera. Pero claro, precisamente por eso hay una campaña internacional muy grande desde el propio gobierno de Estados Unidos y desde todas las organizaciones y medios digitales y medios de comunicación que están a su servicio, algunos de ellos financiados por el propio gobierno de Estados Unidos, para tratar de herir al turismo a Cuba. Es decir, que no se recupere, que no vayan turistas a Cuba. Y uno lee cosas como esta, que dice, bueno, el personaje de esta noticia, pues posiblemente no sea una persona ni que esté pensando en herir, en destruir el turismo a su país, ni nada, pero en el fondo participa de todo esto, de toda esta campaña. Noticia de uno de estos libelos anticubanos. Cubano reacciona ante imágenes turísticas de Cuba en una tienda de España. Y dice, esto es mentira. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, todos sabemos cómo son los spots publicitarios de turismo de Madagascar, de Canadá, de Vietnam, de Malasia o de Honduras. Bueno, lo que pintan estos spots, desde luego, no son calles mal asfaltadas o casas que se caen, ¿no? O niños de la calle, como hay en tantísimos lugares del mundo. Favelas. Lo que vemos es, bueno, pues una realidad edulcorada para atraer el turismo y lo mejor en cuanto a naturaleza, etcétera, del país. En el caso de Cuba, hay que decir que en estos spots turísticos, que indudablemente no aparecen las calles despintadas y esas cosas, pero sí aparecen cosas, digamos, atractivos que son muy reales. Y no solamente las playas, que lo son, sino también y sobre todo el tema de la cultura. La danza, la trova, el son. Es decir, son atractivos realmente para un turista que tiene un cierto nivel o que tiene deseo de aprender, de llegar a la cultura de otro país, etc. Bueno, pues eso es lo que a este individuo, un migrante cubano en España, le parece que es mentira. No, eso es mentira, pero bueno, yo no sé, es que yo no me imagino esta noticia con una persona de, yo qué sé, de Ecuador, que vaya al Mintu, o sea, ¿cómo se llama? Sí, el ministerio a la Feria de Turismo. A la Feria de Turismo. A la Feria de Turismo de España, de Madrid, y que vaya al stand de Ecuador y diga, eso que hay ahí de promoción del turismo de Ecuador es mentira. Pero es que las noticias están en dirección de socavar la imagen de Cuba como un país que efectivamente tiene excepcionales condiciones para el turismo, que incluso se están potenciando este sector, se está potenciando este sector con la construcción de nuevas instalaciones, de hoteles, porque es importante, además tiene una fuerte competencia en la región de hace muchos años. Y entonces, pero no, cualquier cosa que pueda dañar esa imagen, que pueda desalentar a potenciales turistas,
pues ya la refleja. Si hay un estúpido, un idiota, un bobo como este ciudadano nacido en Cuba, que dice que eso es mentira, que no es verdad, pues eso sale a la prensa y posiblemente de forma destacada. Sale a la prensa porque busca, los medios occidentales lo que busca es en sintonía con las políticas de Estados Unidos y de bloqueo, pues que no vayan turistas a Cuba. Y desde allí, sobre todo desde el sur de la Florida, estos canales, todas estas plataformas de vividores, de contrarrevolucionarios instaladas en la industria, el gran negocio de la contrarrevolución, pues constantemente escuchamos cosas lindezas como esta, que no vayan a Cuba, que la represión, que la dictadura, o sea, esas matrices de opinión que, bueno, calan en determinados sectores, en determinadas personas, pero no cabe duda que de la región Cuba, con el desarrollo que ha ido alcanzando, pese al bloqueo, en este sector importante para la economía del país, importante para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del pueblo cubano, pues tratan de dañarlo así con sacar noticias de alguien que idiotizado también. Hay personas que están idiotizadas y con la mente colonizada. El capitalismo ha tenido ese efecto en alguna gente. Y entonces aparece esta noticia como bien tú dices, que uno no se imagina a un ciudadano de otro país, hablaste de Ecuador, de cualquiera, que haga ese tipo de comentario estúpido. Y menos que sean reflejados en la prensa, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Entonces ya vemos la intencionalidad de los medios al servicio del gran capital, de la oligarquía y del imperialismo de Estados Unidos. Lázaro, te voy a hacer un cuestionario, un pequeño concurso. ¿Qué te parece? A ver si adivinas, Venga, tira. Te voy a leer 2 noticias y me tienes que decir en qué lugar han ocurrido. Policía de X busca a responsables de sacrificar y despedazar a 2 caballos para vender su carne. No, 2 caballos. Sí. Lo descuartizaron. Para vender la carne. Uy, 2. Madre. Alerta. Roban aceite usado de restaurantes en X. Bueno, te voy a hacer doble pregunta. Primero, ¿dónde crees que una persona se puede imaginar que ocurre esto? Y realmente, ¿dónde ha ocurrido? Bueno, ¿Dónde crees que alguien que lee esto, bueno, sobre todo lo del tema del robo de ganado y de sacrificio de animales? Bueno, tal como está la manipulación y desinformación masiva en estos campos, el que lea eso puede pensar que sucede en Cuba, que ha sucedido en Cuba, en primer lugar, y bueno, puede ser que en Haití también suceda esto, pero no, yo creo que no. Eso ha sucedido nada más y nada menos que en los Estados Unidos. ¿Me equivoco? ¿Y en la ciudad de? Y en la ciudad del sol, en Miami, la Florida, estado de la Florida. Pues increíble. Has acertado, sí señor. Pero fíjate, y esa noticia, efectivamente, ¿cuánto nos dieran todos los sinvergüenzas y todos los miserables y todos los odiadores para que verdaderamente hubiese ocurrido en Cuba? ¿Qué campaña nos hubiese montado alrededor de estos hechos? Y en estas noticias no se habla ni de desesperación, crisis económica, régimen, hambre, miseria, nada, modelo, país destruido, modelo que no sirve. Estos hechos serían titulares en la prensa, en los oligopolios mediáticos, pues buscando esa munición para seguir intentando dañar al país. Cuando uno lee eso, efectivamente piensa, tal como está la manipulación, como hemos dicho antes, que no, eso es en Cuba. Y entonces ya ahí se monta todo un discurso que, bueno, como matriz de opinión, para seguir intoxicando y seguir quitándole la conciencia, la capacidad de pensar a la gente. Entonces, el hambre, la miseria, todos esos, digamos, tópicos, en el caso de Cuba, son los que se emplean. El hambre, la miseria, la necesidad, eso es el comunismo, o sea, es el hecho perfecto para montar
para seguir montando y desarrollando esas campañas y esas matrices de opinión. Ahí, en este hecho, que bueno, ahí demuestra muchas cosas, pero no aparecen las palabras que se le dedican a Cuba y al pueblo cubano cuando ocurre algo. No hace mucho se divulgó mucho, el programa El Guerrero lo sacó al aire, un hombre no sé en qué provincia de Cuba, pues bueno, que se comió una tiñosa, un aura tiñosa. Bueno, un ave rapaz, un sí, ave carroñero, un sí, ave carroñero. Sí, que, ¿cómo se le dice? Bueno, aquí nosotros decimos aura tiñosa. Sería aquí, como una especie de buitre, pero muy cubano, o sea, es un ave de allí, de Cuba. Sí, pero bueno, es un buitre, vaya. Entonces eso salió y se destacó que, bueno, el hambre, la miseria, que ya hasta tienen que comer un ave, o sea, un ave rapaz, que bueno, todo eso, más es lo que no dicen. Si ocurre en otro sitio. Si ocurre en otro sitio. Bueno, ¿qué dirían si esta noticia, que también va a ser de Miami, ocurriera en Cuba? Se rompe una tubería de un baño en el aeropuerto de Miami y el agua con mal olor cae por todo el pasillo. Imagínate esto, que un día ocurriera, o como puede ocurrir, en el aeropuerto de La Habana. ¿Cuántas noticias, cuántos comentarios, qué tipo de expresiones utilizarían? Munición para sostener la guerra, esta guerra mediática contra Cuba, que es, está insertada dentro de la política de bloqueo y de dañar todo lo posible a la revolución y hacerle ver también en la matriz de opinión, que eso es otro tema, o es parte del tema, de que tratan de trasladar que todas las calamidades habidas y por haber que ocurren en Cuba es producto del sistema comunista, del comunismo, dicen ellos. Y que el bloqueo no existe. Y que el bloqueo no existe. O sea, toda la problemática que hay en Cuba, la escasez, las dificultades, eso es por el comunismo. No hay bloqueo, no hay que bloqueo. ¿Quién dice que hay bloqueo? No hay bloqueo, aunque la Asamblea General de Naciones Unidas, año tras año, denuncia y exige a Estados Unidos el desmantelamiento de una política que es ilegal, que es criminal, como hemos dicho y seguiremos diciendo y repitiendo, para que no se olvide de lo que realmente es. Entonces, si eso ocurre en Cuba, incluso en cualquier lugar, eso sería ya, ya no tienen dinero para reparar las tuberías de los aeropuertos, pronto los aviones se caerán, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos de asunto y leo una noticia de Infobae, este medio tan objetivo de la derecha que apoya al actual gobierno neoliberal de Argentina. Sobre Cuba, dice: Estados Unidos actualizó la lista de países que atentan contra la libertad religiosa. No dice la lista de países que, según el gobierno de Estados Unidos, atentan contra la libertad religiosa. No, dice la lista de países que atentan contra la libertad religiosa. Es decir, el medio está dando la razón aquí al verdugo, a Estados Unidos. Cuba y Nicaragua fueron ratificados en esa lista. Bueno, esto contrasta un poquitín con las declaraciones que hacía hace unos días Jerry Pillay, sudafricano, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, representante de muchas iglesias, sobre todo protestantes, que dijo: la libertad religiosa en Cuba es una realidad y está al alcance de todos los creyentes. Es más, dijo que incluir a Cuba en esta lista de Estados Unidos, que realmente servía para los intereses políticos de Estados Unidos, pero no para reflejar la realidad de una supuesta violación del derecho a la libertad religiosa, porque es mentira. Porque en Cuba hay libertad religiosa mayor que en muchísimos otros países. En muchísimos otros países. Y voy a poner un ejemplo que nos pone David Ceú. Dice: Israel bombardea mezquitas, persigue a musulmanes. Ucrania saquea templos ortodoxos y persigue a sus creyentes. Pero Estados Unidos pone a Cuba en una lista de países que violan la libertad religiosa. Sí, señor, coherencia.
Bueno, es la suciedad de la politiquería de los Estados Unidos. Vemos una vez más cómo miente, cómo intoxica, pretende, bueno, esa matriz de opinión, igual que las que otras en otros ámbitos sociales han diseñado para o sea, dañar en todo lo posible los valores y la credibilidad como un proyecto de justicia social de la Revolución Cubana. Entonces, esta gran mentira, porque de verdad que hay que ser mentiroso compulsivo y hay que ser, hay que ser pésimo en política, muy pésimo, y lo que dice Estados Unidos, ellos saben que llegan a mucha gente, se divulgan por todos los medios habido y por haber, y mantienen eso, que en Cuba, o sea, como parte de, bueno, el régimen, todos esos calificativos que utilizan, engañosos, mentirosos, cínicos, pues saben que cala. ¿Para qué? Para, o sea, tener a Cuba en ese, digamos, en ese limbo político donde nada funciona, donde hay represión, donde hay, bueno, maltrato, persecución, y no miran para donde verdaderamente hay violación de la libertad religiosa, pero claro, es que son sus socios. No miran porque son sus socios, son sus amiguitos, amiguitos no, son sus subordinados. Entonces, si hay un país en América Latina y el Caribe donde hay amplia libertad religiosa, es Cuba. Y mucha variedad. Y variedad religiosa. de cultos religiosos, variedad. Judía, musulmanes, sunitas y chiitas, evangelistas, baptistas, cristianos, ortodoxia griega, ortodoxia rusa, por supuesto todas las religiones de origen africano, abacuá, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero bueno, es que tienen que intentar... Tienen que justificar el bloqueo. Justificar el bloqueo. Y además, ¿quién le dio derecho a Estados Unidos? ¿Quién le otorgó? Hacer listas. Hacer listas. Esos listados que hace, el listado es espurio, que no tienen nada que ver con la realidad. Sirven a sus políticas criminales. Es a lo que sirve. Porque eso no, ¿quién se cree eso? Cualquiera que conozca un poco la realidad de Cuba y que sea honesto, tiene que decir, esto es una soberana mentira. Pero bueno, así de mentira y de engaño va la política de Estados Unidos. Hablemos de presos y de detenciones. Una noticia, el FBI detiene en Florida a 3 acusados de participar en el asalto al Capitolio de Washington en el año 2021. Vamos a recordar algunas cifras. Ha habido ya desde ese año, desde el asalto al Capitolio tras el no reconocimiento por Donald Trump de su derrota en las elecciones, 1.200 personas arrestadas. 450 han ido a la cárcel. Las personas con penas más largas, uno de ellos, por ejemplo, es Enrique Tarrio, por cierto, de origen cubano, líder de Proud Boys, que le ha caído una pena de 22 años de prisión. ¿Por qué? Por conspiración sediciosa. Hay 720 personas pendientes de sentencia y faltan 350 casos por juzgar. Bueno, y luego nos hablan de que en Cuba ha habido varios cientos, dicen que 1.000 personas que han ido a la cárcel o han tenido algún tipo de pena por los sucesos del 11J también de ese año 2021. Bueno, hay que recordar que las penas más altas fueron también por esto mismo, por sedición. Conspiración sediciosa, es decir, una persona que a través de la violencia trata de revertir el orden constitucional de un país, el orden institucional, ¿para qué? En este caso, para destruir al gobierno, al régimen, como llaman. ¿Desde dónde o bajo las órdenes de quién? Pues ya sabemos de quién. Las órdenes procedentes de Miami y de Estados Unidos en general. Es lo mismo, señores, es lo mismo. La violencia y la sedición para acabar con el orden constitucional que en Cuba había sido votado apenas año y medio antes por el 86% de las personas. Y tú puedes estar de acuerdo o no,
con toda la Constitución, con parte de la Constitución o no. Pero el 86% de las personas lo aprobaron. Y tú no puedes luego participar en el asalto a las comisarías, en la destrucción de los bienes públicos, en el saqueo a los supermercados que son del Estado y por tanto parten del presupuesto nacional del pueblo, e irte de rositas. Eso sí, pero luego los de Estados Unidos son unos locos, no son presos políticos, pero los de Cuba sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, ahí está el doble rasero porque las leyes que sancionan actos como esos son parecidas a las que se aplicaron en Cuba, es la que se están aplicando en los Estados Unidos, pero para Cuba hay otro lenguaje, hay otra narrativa. Manifestantes pacíficos y además alentados desde el sur de la Florida, que están en sintonía con el Departamento de Estado, no hay que olvidar de eso. Todas estas plataformas están en sintonía con el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la NET, la USAID, los dineros los millones que aportan para mantener esa narrativa que llevan a políticas de recrudecimiento del bloqueo. Pues bien, en Cuba, desde el sur de la Florida alentaban a atacar instituciones, al Poder Popular, por ejemplo, al partido municipal o de la provincia, que vayan a los músculos del poder revolucionario, del poder popular, los saqueos que has mencionado, el vandalismo, el atacar a la propia policía, que por supuesto en Estados Unidos eso no se le ocurre a nadie, atacar a la policía, sabe que es cadáver, inmediatamente que es cadáver. Pues bueno, en Cuba sucedió eso. Y los que están cumpliendo penas de prisión han sido debidamente juzgados de acuerdo a las leyes cubanas, que en este caso no se alejan de las leyes de los Estados Unidos que están, por la cual están juzgando a los que asaltaron el Capitolio. Entonces, lo que pasa es que para Cuba una manifestación, fíjate, desde el 11DJ, el llamado 11J, se sigue exprimiendo ese hecho, se sigue utilizando. Mira que desde el 11DJ, como dicen, hasta ahora, ¿cuántas manifestaciones no han ocurrido en el resto de América Latina y el Caribe? ¿Cuántas no están ocurriendo? I don't know, pero ellos destacan y siguen ahí con el 11J y los presos políticos que hay tanto. Y además la cifra ha variado. Uno dice 1000 no sé cuánto, pone la cifra cualquiera. No hablan de los que sí, presos políticos, los que asaltaron el Capitolio en los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a despedirnos con una noticia sobre deportes, pero vinculada indudablemente también a la guerra multifacética y guerra no convencional contra Cuba en todos los órdenes. Bueno, ¿qué puede tener que ver el señor Yotuel Romero con el béisbol cubano? Bueno, pues tiene que ver. Porque le vamos a leer una noticia que aparecida en Cuba Información. Este es el titular que ha puesto Cuba Información, pero la noticia aparece en otros medios cubanos, porque el resto parece ser que esto no le interesa, dice. El Ministerio de Deportes de Colombia, es decir, el gobierno de Colombia, denuncia un intento de usurpación de la Federación Cubana de Béisbol y recuerda que el evento de Barranquilla es privado y no oficial. Les explicamos. Como estos señores de Patria y Vida y la contrarrevolución en general tienen manga ancha para hacer lo que quieren, un poco al estilo de Juan Guaidó en Venezuela, ¿no? Se sienten crecidos con un país que tiene muchas dificultades económicas y donde hay gente, pues desgraciadamente, que pues al que le calientan el oído pues para escapar muchas veces de sus dificultades y para echarle la culpa a quien tiene más cerca, en su caso el gobierno cubano. Bueno, pues esta gente ahora en el béisbol no solamente no reconoce que existe una federación
Cubana de Béisbol y un equipo de béisbol oficial, sino que ha montado su propia federación totalmente ridícula y totalmente fuera de la oficialidad y totalmente ilegítima. Y ha llegado a un acuerdo esta federación ilegítima, un equipo de béisbol, una selección de algunos jugadores cubanos que juegan en las ligas de Estados Unidos y que se han prestado para este juego, y las han inscrito en un evento privado en Barranquilla, Colombia, tratando de representar a Cuba. Por supuesto, la Federación Cubana de Béisbol ha dicho que nanay, que los únicos que pueden representar a Cuba es la federación, como en todos los países del mundo, la federación del país. Bueno, pues finalmente ha tenido que salir con un comunicado el Ministerio de Deportes de Cuba y el Comité Olímpico de Colombia y el Comité Olímpico de Colombia aclarando las cosas. Y dice, la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, ese es el nombre del evento, organizada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, desde el 26 de enero por un llamado Team Rentería USA, es un evento de carácter privado. No es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol ni está en el calendario de la Confederación Mundial de Béisbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional. Se nos presentó, y aclara también, que hubo una petición por parte de esta empresa, de este Team Rentería USA, una propuesta para que el Estado colombiano financiara parte del evento, la cual no fue viabilizada. Les dijeron que no. El Ministerio de Deportes de Colombia rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, que es este equipo, que además, ya sabes que le han puesto el sobrenombre de Patria y Vida. Sí. Increíble. Sí. Y que está, detrás de esto está el Yotuel Romero, que se mete en acciones absolutamente ilegítimas, ilegales, como esta, que pretende utilizar la representación y símbolos patrios de la República de Cuba. Esta expresión, por cierto, no es del gobierno cubano, es del gobierno de Colombia. El gobierno colombiano y el Comité Olímpico Colombiano reconocen de manera exclusiva y legítima, como no puede ser de otra manera, a la Federación Cubana de Béisbol y Softball, únicos representantes del béisbol de Cuba. Bueno, aquí vemos también otra payasada y otro servilismo de esta gente que se formaron en Cuba, que desarrollaron todo su potencial en la Revolución Cubana. Varios de ellos están jugando en las grandes ligas, ¿no? En los equipos que digamos, son punteros en el béisbol profesional a nivel mundial. Hay que reconocer que allí se juega el mejor béisbol del mundo, no lo vamos a negar. Pero esta gente, algunos de estos peloteros, sirven a esos intereses. Hablan de jugar para los cubanos libres, o sea, participar en un evento internacional. Increíble. Un evento internacional privado, en el cual la Federación, el Comité Olímpico Colombiano, la Federación del Béisbol Colombiana, pues no reconoce a estos jugadores que están intentando formar un equipo. Ahora empezaron a entrenar hace 3 o 4 días, un equipo para participar en ese evento, que tiene un evento privado del béisbol, que está fuera del organigrama de las competiciones internacionales de este deporte, y ya avisó el Comité Olímpico Colombiano, la Federación de Béisbol, que no hay presupuesto, ellos no han dedicado ningún presupuesto, no es nada oficial, es algo que han montado ahí, por cierto, que lo han una empresa, y que reconoce efectivamente que es lo que tiene que hacer. No es algo reconocer a la Federación Cubana de Béisbol, que desde el primer momento pues dijo que no, porque además es una usurpación.
tú quieres llevar... Es una vergüenza. Es una vergüenza. Una vergüenza El nombre de Cuba, cuando la mayoría de esos jugadores abandonaron selecciones de Cuba en competiciones internacionales. Entonces, para ganar más dinero. Para ganar más dinero. Es decir, han montado un show político. Un show político, precisamente cuando algunos de ellos, yo lo he escuchado, y tú también lo habrás escuchado, José, que dice que no, cuando empezaron a ponerse los cimientos de este esperpento y de esta payasada, dijeron, no, si nosotros no nos interesa la política, lo de nosotros no es político, lo de nosotros es jugar pelota en el terreno, así, jugar pelota en el terreno, nosotros de política, no sabemos de política. Sin embargo, esto es un pretendido montar un show político, ya incluso le agrega el Patria y Vida. ¿Pero cuánto me das? Sí, ¿Cuánto me das? Sí, pero, no es político, pero ¿cuánto me das? Sí, pero no hay dinero. Ahora dice... Y me ofrezco para que tú me utilices políticamente. Claro. Y entonces ellos hablan de crear una selección que no tenga que ver con el régimen, como dicen ellos. Qué vergüenza. No, una vergüenza total. El régimen, o sea, la revolución que hizo posible que tú fueras un atleta y que por lo menos no comieras hierba. y que además ahora, desde hace ya años, está dispuesta a llegar a un acuerdo con las grandes ligas de Estados Unidos, y ya llegó a un acuerdo, pero el gobierno de Estados Unidos hizo así. No se puede llegar a ningún acuerdo. Claro. Entonces los beisboleros cubanos, para jugar en Estados Unidos, tienen que hacer estas cositas. Tienen que romper con su federación, romper con su país, no pagar impuestos en su país, irse ilegalmente de Cuba, para que al final allí sean deportistas libres. Sí, hablan de libertad, van a jugar para los cubanos libres, pero esta gente, mentes colonizadas, sin más, mentes colonizadas y además la incultura. Es más fácil colonizar una mente cuando está provisto de incultura y también de odio, de fanatismo. Toda esta gente que sí que fueron buenos, incluso hay figuras que fueron muy destacadas en el béisbol cubano y muy queridas por la afición. Pues bueno, ahora están en ya no es que quieran desarrollar, como decían, probar su talento en ese mejor béisbol del mundo, sino también entran en el campo de la politiquería, de estos shows, porque ir a jugar un torneo con Patria y Vida, en la camiseta Patria y Vida, ¿qué cosa es? Cuando sabe que eso representa precisamente a lo peor, a los apátridas, a los que sirven a los intereses, vilmente a los intereses de Estados Unidos, de las políticas criminales de los Estados Unidos contra el país que le vio nacer. Entonces se prestan para eso. Y si detrás está Yotuel Romero, que es de lo más analfabeto y lo más estúpido que se pueda escuchar, Otaola es el jefe, ¿no?, de la estupidez. El top. Pues bueno, se han dado con un muro contra la pared, porque se veía venir, José. Yo pensaba que algo de esto iba a ocurrir, porque no es legal. Entonces están usurpando. Usted no representa, usted no puede crear paralelamente, incluso sin reconocimiento de ninguna de las organizaciones, ni siquiera la Federación Mundial de Béisbol no reconoce eso. Ya de hecho ellos intentaron participar en el cuarto clásico mundial y dijeron que no. Es la selección cubana. Ellos dicen no, porque de régimen. Por esa regla de 3 habría 2 selecciones en cada país, en todo el claro. país, ¿no? Bien. Está todo bien lógico. Bueno, pues nos despedimos diciendo que somos perfectamente conscientes del momento que está pasando el pueblo cubano, que enviamos toda nuestra enorme solidaridad, que colaboramos en la difusión de las acciones y actividades del Movimiento de Solidaridad con Cuba, del Movimiento de Asociaciones de la Emigración Cubana Patriótica, en sus envíos de donaciones, en su apoyo a los proyectos, a la cooperación, a todo tipo de ayudas al pueblo cubano, y que ahí nos mantendremos siempre con la información directa de lo que está ocurriendo en Cuba, de la situación grave a nivel económico. Se están tratando de
tomar medidas, pero es muy complicado en un escenario de guerra recrudecida, de guerra económica. En todo caso, pues muchísimo ánimo y mucha solidaridad. Solidaridad con el pueblo cubano, con la revolución, que jamás le defraudaremos. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.